preguntas son las siguientes. Las empresas públicas, en especial Flopec, ¿generan políticas públicas? Son insumos básicos de la política. La política pública es un compendio de actividades y decisiones que incluye la legislación, incluyen todas las decisiones que hemos llegado, había enumerado ahí, son los componentes que tiene la política pública. Evidentemente, también implican insumos para la política pública. Muchas gracias. Señor Verde Soto, según su criterio, ¿cuál es la responsabilidad del presidente de la República sobre su delegado y presidente del directorio de EMCO, que a la vez es presidente del directorio de Flopec? Yo creo que no debo emitir criterios de ningún tipo en esta comparecencia, pero es evidente que existe un marco legal en el cual se ejecuta una delegación. La delegación tiene claramente establecida tanto en el derecho administrativo como en los diversos otros ordenamientos jurídicos sobre cuál es la responsabilidad del delegante y del delegado. Muchas gracias. Producto de la suspensión de la rueda de prensa que usted no la pudo dar el 23 de enero del 2023, ¿qué es lo que usted no pudo decir del informe resultado de las investigaciones de los sectores estratégicos, específicamente sobre Flopec? Bueno, todo lo que debía decir al respecto lo he dicho tanto en la comparecencia inicial que hice ante ustedes en el proceso anterior, lo he dicho el día de hoy, se encuentra comprometido, no puedo decir nada más de aquello que aseveré por escrito, es mi costumbre hacerlo por escrito, lo he dicho en todas y cada una de las entrevistas que la prensa se ha servido a hacer al respecto, yo no tengo nada más que decir que aquello. De esas 30 fichas técnicas, ¿cuántas hicieron sobre Flopec? Una, igual que sobre cada una de las empresas y sobre cada uno de los ministerios que fueron escogidos para esto. ¿Entregó usted este informe que realizó al señor presidente de la República del Ecuador? Sí, bajo al señor presidente y al secretario general de la Administración, bajo los mecanismos regulares telemáticos existentes en el sector público y personalmente una versión escrita. En todo caso, las fichas tienen, por pedido mío y disposición mía, tienen un sello de agua que establece la trazabilidad por la cual esas fichas se distribuyen. ¿Qué trató en las reuniones con el señor Luque Lecaro sobre Flopec cuando usted se reunió con él? Yo no me recuerdo, el señor Luque Lecaro no me he reunido con él, me reuní con su delegado, quien fue luego el gerente de Flopec, me parece que entonces su asesor, su nombre no recuerdo en este rato. Esta persona asistió a informarme de las actividades de Flopec, yo no había solicitado un pedido de información, de lo que corrijo que este exceso de actividad que se registró alrededor de la información de Flopec tenía probablemente otros propósitos de saber exactamente cuánto comprendía en cada uno de los casos. En todo caso, debo decirle de que las dos visitas que recibí se encuentran consignadas en un acta. Estas actas están debidamente firmadas por todos los comparecientes, por sus secretarios comparecientes, por mí y por la persona que nos visitó, y existen, y creo que esto no es sin ser un documento público, contribuye al esclarecimiento de los hechos. Cada uno de los subsecretarios ha tenido la acuciosidad de tomar nota debida y pormenorizada de todo aquello que se trató en esas reuniones. Usted comenzó con la presentación de este informe manifestando que son hipótesis y que quien tiene que sacar a la luz o ver las pruebas de todo el acto de corrupción son los jueces y los fiscales, más no ninguna otra institución. Bueno, mis estudios de Derecho son muy bajos, apenas estudié algunos semestres sobre Derecho, pero es absolutamente evidente que en cuanto se refiere a un delito penal, solamente la sociedad designa una sola responsabilidad a los fiscales que transformen la de los indicios, los transformen en tesis, y estas tesis sean denunciadas por los jueces en tanto delitos penales, en tanto juicios políticos, los mecanismos de rendición de cuentas de los países, de los sistemas políticos son totalmente distintos. Muchas gracias. Que quede claro que el Parlamento ecuatoriano estamos para ver y revisar si existe responsabilidad política de parte del señor Guillermo Lasso Mendoza. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Con fundamento a qué o con base a qué, en este caso un holding, reemplazaría, si es que existen directorios tanto de EMCO como de las empresas públicas? ¿Con base a qué se fundamenta la decisión de que el directorio de EMCO reemplaza a los directorios de las empresas públicas? Se basa en base a la siguiente. Un holding es una empresa madre, que cumple la función básica de coordinación administrativa y no reemplazo de las decisiones fundamentales de las empresas que conforman el holding. Si usted revisa las 52 resoluciones de holding, de EMCO, se va a encontrar de un reemplazo permanente sobre decisiones que a mi criterio, desde mi punto de vista técnico, debieron ser tomadas por directorios con mayores capacidades y que a las cuales se les reste menos atribuciones que lo que ocurrió en el caso de EMCO. Es esta la razón por la cual, evidentemente, esta empresa madre se extralimitó y se convirtió en una supermadre que trataba de ser un cuerpo colegiado formado por 3 delegados presidenciales. Me refiero a que el ministro es un delegado presidencial, los otros 2 son formas de delegados presidenciales. Este no es un problema de esta administración, es un problema que se arrastra desde antes. Ciertamente, creo que el sentido común de todos los presentes y el mío propio nos dirá de que no hay cuerpo colegiado de 3 personas. Hay formas de la Santísima Trinidad muy importantes, pero esta fue una Santísima Trinidad que operó sobre los directorios de las empresas y sobre sus formas de operar. Esto me permitía diferir notablemente de la conformación de EMCO como estaba, y el informe se centra en esto. Por cierto, no soy el único funcionario público que tenía una visión sobre el respecto de EMCO. Y hacia allá voy. Por favor, señor secretario, por su intermedio solicito de lectura al artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas de 19 de mayo de 2017. Con su autorización.
reformado por el artículo 14 de la ley sin número, publicada en el registro oficial en el suplemento del registro oficial 1008 de 19 de mayo de 2017. Artículo 7. Integración. El directorio de las empresas estará integrado por A. Para el caso de las empresas creadas por la función ejecutiva, 1. La o el presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas o su delegado o delegada permanente, quien lo presidirá. 2. La o el titular del ministerio del ramo correspondiente o su delegada o delegado permanente. Y 3. Una o un delegado de la presidenta o presidente de la República. Hasta aquí la lectura. Gracias, señor secretario. Y luego, por favor, de lectura, la parte pertinente al decreto 163 de 18 de agosto de 2021. Con su autorización, decreto ejecutivo número 163, publicado el 18 de agosto del 2021. Artículo 1. Disponer a los directores de las empresas públicas creadas por la función ejecutiva estarán integrados de la siguiente manera. 1. La o el presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas o su delegado o delegada permanente, quien lo presidirá. 2. La o el titular del ministerio del ramo correspondiente o su delegada o delegado permanente. Y 3. Una o un delegado de la presidenta o presidente de la República. Hasta aquí la lectura. Gracias, señor secretario. Justamente he pedido dar lectura al artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y al decreto 163, porque ambos son una transcripción literal justamente de la ley. Entonces, esa concentración de poder, según la hipótesis del informe del doctor Verde Soto, es una transcripción literal de la ley. Entonces, cuando uno no está de acuerdo con una ley o tiene una hipótesis sobre una ley, en este caso que concentra poder, lo que procede es reformar esa ley y no culpar a quien firma ese decreto. Con esos antecedentes tengo una pregunta, doctor Verde Soto. Usted menciona en su informe, en la página 11 y 12, habla sobre Flopec. Y justamente hace un momento en su comparecencia se le hizo una pregunta respecto a que si ese informe giraba o tenía relación a las actividades en Flopec, en concreto el contrato de Amazonas Tankers con la empresa pública Flopec. Ahí usted, mi pregunta puntual puede ser que sea redundante, ¿habla o menciona al examen especial de la Contraloría General del Estado? No, y voy a ser específico una vez más. La relación que hace el informe sobre la empresa pública se centra básicamente en EMCO y derivadamente en las otras empresas a las cuales mencioné. Y cuando se habla de la concentración de funciones de EMCO, voy a permitirme compartir con ustedes parte de la conversación sostenida con el presidente el día lunes 23. Consistió también en que yo, además de presentarle mi renuncia, le hacía conocer cuáles serían mis sugerencias centrales de reforma de EMCO. Evidentemente hay que proceder, y desde mi punto de vista, quienes tengan facultad para ello debían proceder a proyectos que desestructuren esa excesiva concentración de poder. Creo que era fundamental, y le hice conocer al presidente, que todas las empresas que estuvieron bajo la presencia de EMCO y las que tenían actualmente presencia EMCO en empresas públicas de funcionamiento, debían tener auditorías financieras y auditorías forenses, porque no las tienen. Creo yo que Petroecuador debe tener una auditoría financiera y una auditoría forense, no por decisión del Fondo Monetario Internacional, y eso le hice conocer al presidente, sino por decisión de las mismas directorios de las empresas y de las mismas voluntades nacionales para hacerlo. Y nosotros podríamos presentar con orgullo ante otras instancias internacionales estas auditorías financieras y forenses. Le hice conocer al señor presidente de que para mí era fundamental que en el cortísimo plazo pudiésemos contar el gobierno ecuatoriano, esto fue el inicio de la conversación, pudiese contar con grupos de cumplimiento al interior de las empresas que permitieran seguir y hacer un rastreo mucho más efectivo de los procesos de eventual corrupción que podía filtrarse en esas empresas. Estos fueron algunos de los elementos que le hice conocer al presidente, que hubiesen sido parte de mi preocupación si es que formaba parte del directorio de EMCO como título observador, cosa que en efectividad no ocurrió. Este mismo criterio lo hice conocer días antes al secretario jurídico y al secretario de la administración, cuando me comunicaron que el presidente había tomado esa decisión, que por cierto no fue consultada conmigo ni fue ni de ningún modo tratada conmigo. Yo, sin embargo, la acaté como correspondía a un funcionario de la presidencia.